Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Remiendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Bueno, buenos días, gente, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos volviendo, estamos como re perdidos del mundo de la internet, del mundo de las redes y demás, porque las redes lo captan a uno, lo absorben, lo matan, le matan el espíritu. Y pues este podcast se hace para cultivar el espíritu, no para perderlo. Entonces, sí, no, fuera de la condición absorbente y desespiritualizante que tienen las redes sociales y pues todas las plataformas en internet, acá estamos, regresamos una vez más. Esta vez venimos con no un formato nuevo, es algo muy parecido al formato de retazos en PDF, pero pues un poco ampliándolo, un poco solo hablando de una obra en específico, de un autor y ni siquiera de toda la obra, porque pues la obra que vamos a estar tocando es gigante. Y para entrar un poco en materia, antes de esto, quiero pues darles un poco de contexto, justamente. La obra está enmarcada un poco como en una persecución de lo que Blumenberg llamaba todo este estudio del naufragio, ¿no? Toda esta idea de la metáfora del naufragar y lo que también un poco el autor italiano que falleció hace un tiempo ya, el señor Nuccio Ordine, hablaba acerca de las islas, ¿no? De los hombres no son islas. Sin embargo, este estudio que voy a estar presentándoles hoy, este ensayo que les voy a estar sugiriendo, ni siquiera comentando, porque como les digo, es gigante y me sobrepasa en todos aspectos, porque es un estudio de filosofía, de historia, a través de la filosofía. Es una historia a través de la filosofía bellísima. Vamos a ver de quién es. Este estudio está un poco en tensión con estas otras dos cosas, con el naufragio y con ser una isla, ¿no? Entonces, un poco para comenzar a elaborar la idea, está esta concepción antigua griega de que solamente el hombre mediante solo los hombres hacen mejores a los hombres, dijo por ahí un sabio, un saludo al sabio que dijo eso. La idea es pensarse eso, pero pues finalmente uno no puede recluirse en una torre de marfil, ¿sí? En una especie de nube, pues, de arte e intelectualismo encerrado en un monasterio irlandés. Bueno, uno tiene que salir a la calle que, como decía José Pablo Feynman de Filosofía Aquí y Ahora, la filosofía tiene que salir un rato a caminar, de pronto coger un taxi. Gran programa argentino, está en YouTube por si lo quieren buscar. Filosofía Aquí y Ahora de José Pablo Feynman. Él decía un poco eso, ¿no? La filosofía tiene que salir a la calle y ensuciarse un poco. Entonces, sí, en miras a esto, el autor que les vengo a recomendar hoy, que se ha convertido en mi ídolo, en mi modelo a seguir, es increíble. Ojalá en algún momento él estuvo acá, lamentablemente no acá en Colombia, en la Filbo 2024, lamentablemente en ese momento desconocía su obra, porque si no hubiera ido a todos los 7 eventos que tuvo, porque es un grande, o sea, es un descubrimiento que salió espontáneamente y no me he obsesionado todavía, pero de decirles que si lo revisan, pues van a encontrar ustedes un escape al mundo tragicómico y hiper explotado que está en estos momentos como en el mundo real, porque este señor es maravilloso, es un señor que, claro, que un poco el privilegio también de fondo, ¿no? El señor está radicado en Ibiza, entonces vive un poco en el Mediterráneo y su vida mediterránea chévere, pero fuera de eso su obra es una delicia, o sea, es de las cosas más hermosas que encontré últimamente he estado recurriendo también con miras al descubrimiento de Byung-Chul Han, del episodio pasado, esta idea de la vida contemplativa. He estado recurriendo a libros un poco como, no sé si analgésicos, pero sí destensionantes en este mundo que está tan terrible, ¿no? Iba a ser, de hecho, este episodio, tal vez sea el siguiente, se está trabajando como dijo Alejandro Dolina en un famoso fragmento de La venganza será terrible. Esto es un podcast hecho a mano, esto es un programa hecho a mano y esto se demora, esto no es, yo me di cuenta de eso
eso, de que muchas veces uno empieza a hacer cosas para la vida, ¿no? No solo en términos radiales, pues podcasteros. Uno empieza a estudiar una carrera, entra a un trabajo, empieza una relación, empieza un hobby y empieza uno a meterle y sobrecarga la experiencia con miras a agotarla rápidamente porque uno cree que el disfrute es infinito, pues nos han mal educado los algoritmos, pero no, el disfrute no es infinito, a veces toca trabajarle a las cosas, ir cosiendo de a poquito, es un gran ejercicio para eso, los invito a que lo practiquen, es tejer, empiecen a tejer una bufanda a 2 agujas, yo manejo 2 agujas de 4.5 y no, es maravilloso porque en el momento es un poco engorroso comenzar, pero ustedes lo pueden dejar y pueden volver cuando quieran y ahí va a seguir lo que ya tejieron y pueden seguir y seguir y seguir y pueden hacer una bufanda tan grande como quieran, eventualmente puede ser un chal o incluso puede convertirse en algo más. Entonces el ejercicio de tejer enseña eso, ¿no? Enseña a cultivar, a trabajar de a poco, a hacer las cosas a mano. Tal vez un poco también de ahí viene el dicho de que cuando el marinero no va a navegar, está en el puerto reparando las redes. Entonces yo creo que un poco esa es la idea de este programa, ¿no? Cuando no salimos al aire, cuando no estamos grabando, estamos reparando las redes del pensamiento, de la reflexión, de todo eso, a través de lecturas como la que vamos a estar trabajando el día de hoy, exponiendo, comentando, charlando, que es del señor, ya sin más preámbulos, del señor español catalán Santiago Beruete, que este señor, para que lo tengan ahí clarísimo, o sea, bueno, él tiene Instagram, es un filósofo del mundo real, o sea, es una persona, bueno, nació en Pamplona, no propiamente es catalán, no sé, creo que Pamplona queda al norte, no en Cataluña, pero el caso, este señor que es español, en algún momento también va a trabajar, si no estoy mal, en Cataluña, de ahí como un poco la confusión, es un profesor de filosofía, graduado también en antropología, que es un genio, doctor también en filosofía, profesor en algunas universidades, creo que esa presentación protocolaria de preconferencia universitaria sobra, pero el caso es que es un filósofo español vivo, en estos momentos reside en Ibiza, como ya les mencioné, y él va a tener una obra en su haber, ya tiene varias obras publicadas, en su mayoría por Turner Noema, que es esta línea de ensayo de Turner maravillosa, que tiene libritos curiosísimos, los invito a que también revisen en Turner Noema, Tras las huellas de los románticos del señor Richard Holmes, gran obra. Turner Noema, donde está publicado este señor, él tiene una obra que se llama Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines. Este libro se volvió la Biblia, para mí es maravilloso porque él se centra en un estudio, no en una historia del jardín, sino en una historia de la filosofía en relación al jardín y a lo que es un jardín, a lo que puede ser, a lo que ha sido y a todo lo que se ha adscrito a la idea de un pequeño pedacito de naturaleza controlado no totalmente por el hombre, ¿sí? Entonces él nos va a hablar un poco de muchas citas, les voy a estar solamente un poco comunicando citas de la introducción y del primer capítulo porque pues el libro es gigante, es un libro de 540 hojas más o menos y pues obviamente no es literario, ¿sí? No es una historia narrada como con un personaje principal, sino que da muchos saltos. Capítulos pueden ser totalmente históricos y después totalmente localizados. Digamos, no sé, puede hablar del barroco como periodo histórico y después habla, no sé, de las ruinas en Inglaterra. Entonces, como que uno pasa de un periodo histórico a una localidad específica. Sí, entonces como que va jugando con eso. Sin embargo, es muy chévere de leer, muy, muy sutil. Tiene un montón de contenido. Igualmente lo de todos los libros que se han expuesto acá. Uno piensa que son fáciles, pero la facilidad no implica nunca que no tengas trabajo detrás. Si tiene un gran trabajo detrás, es a mi juicio, o sea, esto uno lo hace pues, en una vida entera. O sea, este es un libro de una vida. Uno para llegar a estas conclusiones no llega en 2 semestres de estudio. Esto es toda una obra. Entonces, para comenzar, les voy a estar comunicando un poco una serie de definiciones que él nos comunica. Y él se va a dedicar a pensar, por ejemplo, en que el jardín puede ser descrito como fiesta de lo efímero, remedio del paraíso, naturaleza domesticada, soporte privilegiado de un animismo arcaico, tercera naturaleza, lugar sagrado, poema vegetal, utopía alcanzable y un sinfín de maneras más. Esas todas son citas que él realiza de autores como Baridon, como Saint-Simon, como George Clement, como Dixon, como Mircea Eliade, entre otros. Y esas son formas en las que un poco el literato, el poeta y el filósofo se han acercado a esta idea del jardín. Sin embargo,
él va a estar pensando también en muchas, muchas otras cosas. Por ejemplo, él va a tener un concepto que es ajardinar la filosofía, ¿sí? Él se va a dedicar, por ejemplo, también a pensar a través de este libro en un jardín moral, ¿sí? En la vocación de fundirse con el paisaje, dice él en el capítulo 13, por ejemplo. Entonces él va a pensar en una tensión entre ese jardín perdido, en ese gran jardín bíblico, en ese Edén, en esa Arcadia, sí, griega, y en una utopía que no está en ninguna parte. Uno siempre contempla, por ejemplo, va a decir él que la Arcadia, o sea, que a la Arcadia tarde o temprano se ha de volver, pero hay Arcadias, por ejemplo, ¿no? Hay utopías, un poco la idea de la utopía de Moro, que son lugares que no existen, lugares que solo son posibles en ninguna parte porque ya la corrupción moral del mundo gobierna, ¿sí? Entonces él va a decir, esa es la respuesta un poco moral de los hombres pues, de tiempos un poco renacentistas. Y es la idea del jardín como un pequeño cuartico de Arcadia, ¿sí? Una pequeña Arcadia hechiza que no por ser hechiza tiene menos valor y menos prestanza a nivel significativo, simbólico e incluso semiótico, ¿no? Entonces él va a estar pensando en estas tensiones todo el tiempo. Él va a estar también pensando en una serie de denominaciones que se le da al jardín, por ejemplo, como esta idea del jardín en ruinas, ¿sí? El jardín romántico, el jardín con una ermita. Él va a comentar una anécdota. Esto va en desorden, claramente. Si quieren encontrar orden, pues remítanse al libro porque es maravilloso. Pero pues voy a ir comentando esto en desorden a modo de anécdotas del libro para que se antojen un poco. Él va a comentar en uno de los capítulos, ya más o menos de la mitad y un poco más adelante, de los jardines ingleses, estos jardines post-ilustración, donde la ruina se ha hecho como símbolo de alguien que es muy docto, de alguien que conoce el pasado, de alguien que ubica que una gloria grecorromana. Él va a decir como todos los ingleses querían tener ruinas en su jardín a tal punto que se hizo famoso un mercado de mock ruins, es decir, ruinas de mentira. La gente fabricaba ruinas, sí, como pedazos de columnas y tal, para que usted las pusiera en su jardín. Entonces, esta noción se suma a otra, por ejemplo, de que pues mucha de esta literatura medieval, pues premedieval casi, de la antigüedad tardía transicional a la Edad Media, habla de, por ejemplo, en estas leyendas artúricas, arturianas, de la ermita, ¿no? De este sabio, de este ermitaño recluido en alguna parte de la Arcadia, de las montañas, y eso también se va a traducir al jardín inglés, a estos jardines de las casas de campo inglesas, porque estas personas van a instalar ermitas en el bosque. Estos jardines tenían bosque, hagan de cuenta los jardines que se ven en Orgullo y Prejuicio, los jardines de Pemberley, pues, de Mr. Darcy. Estos tenían bosques y pues estas personas instalaban una cabaña, una choza y contrataban a un ermitaño o le decían a algún monje local o algo así que se fuera a vivir a la ermita para pues ellos en su jardín decir, vea, tenemos nuestra propia ermita. Entonces es una cosa muy loca porque el jardín se va a volver, también lo describe él, y eso es un concepto con el que yo he tenido muchísimos problemas de comprensión porque no lo logro captar del todo, es muy amplio y muy ambiguo, que él va a decir que el jardín es una heterotopía. Una heterotopía es un concepto que elabora el señor Michel Foucault en un texto que creo que se llama así, Heterotopías o Los lugares felices, una cosa así. Lo voy a dejar referido y si puedo dejo el PDF en la descripción. Él va a decir un poco que estos lugares son lugares que pueden ser cualquier cosa. Son uno que puede ser muy versátil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en un museo, ¿sí? Un museo, pues no solamente puede ser lugar de exhibición, sino puede ser lugar de encuentro, lugar de conciertos, lugar de diálogo, de aprendizaje, lugar de enunciamiento para un discurso, ¿sí? Por ejemplo, ayer veía un documental de la Deutsche Welle, que lo dejaré referido acá también, donde se hablaba de un cuadro, el cuadro perdido, el último cuadro de Van Gogh, el del doctor, Doctor Gertz, creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre del doctor, que es este doctor que tiene como la mano en el cachete y está reclinado hacia la derecha y se ve en su mirada una melancolía impresionante. Este fue uno de los doctores que le prometió a Van Gogh como más o menos curar un poco su sufrimiento, pero pues ahí como que más o menos lo llevó, pero no, pues no pudo curarlo porque pues Van Gogh está profundamente afectado. El caso es que se habla un poco de que este cuadro debería estar en un museo y uno se pregunta, pero está en una colección privada, o sea, el cuadro no se ha destruido ni nada hasta donde sabemos, pero no se sabe dónde está. Alguna familia suiza o algo así lo debe tener y no quieren decir. Nadie, todo el mundo niega tenerlo, pero hay gente hasta la que los registros llegan
que pues ellos deberían tenerlo, ¿sí? Los últimos compradores deberían ser ellos, pero pues ellos niegan eso. Es interesantísimo, les voy a dejar el documental referido acá, es brutal. El caso es que ellos a lo largo del documental dicen, bueno, pero ¿esto debería estar en un museo o no? Y es eso, porque el museo se vuelve un lugar en el que casi que todo es posible, pero no es obligatorio nada, ¿sí? O sea, no es obligatorio que un museo tenga una curaduría, por ejemplo, de arte clásico y tengan piezas grecorromanas, ¿sí? O cabezas olmecas o todo esto. No, un museo puede ser un museo de arte moderno, ¿sí? Puede ser un concepto totalmente abierto y no deja de ser un museo. La biblioteca, igual, la biblioteca puede convertirse en espacio de estudio, de aprendizaje, de muchas cosas, de almacenamiento, incluso si uno es snob. Pero el punto es que el jardín se va a volver esto. Según este señor, el jardín es una heterotopía porque el jardín va a contener tanto espacio de encuentro, ¿sí? Un poco en la leyenda medieval, los jardines en los que se perdían estas damiselas con sus pretendientes en medio de las arboledas y demás, van a volverse sitio de refugio para los amantes, ¿sí? Van a volverse sitio, por ejemplo, de cortejo también de estos nobles caballeros de el amor romántico que venía de las cruzadas, ¿no? Esa anécdota bastante famosa que cuenta de Diana Uribe en muchos de sus historias del amor medieval, ¿no? Y Leonor de Aquitania y todo el cuento de esta persecución de una idea de amor basada en el cortejo medieval, ¿sí? Del caballero que va a visitar a la gran señora porque el esposo de la señora se ha ido a las cruzadas o no ha vuelto incluso y el caballero sí volvió y la quiere pretender, entonces va al jardín y le declama odas y demás. Entonces un poco empieza a consolidarse esta visión, la visión antigua del jardín como lugar de aprendizaje a través de los epicúreos, ¿sí? Del liceo, de la academia. Él va a dar una definición, una etimología preciosísima que, según Foucault, está descrita como el jardín es la parcela más pequeña del mundo y es por todo el jardín es la parcela más pequeña del mundo y es, por otro lado, la totalidad del mundo. El jardín es, desde el fondo de la antigüedad, una especie de heterotopía feliz y universalizante. Eso es maravilloso porque eso concuerda un poco con algo que va a mencionar él acerca de la definición, un poco más que la definición de la concepción que se tenía en Persia y que los griegos van a tomar. Y es que él va a denotar, por ejemplo, que los griegos utilizaron la voz paradeisos de origen iranio, lo que no tiene nada de extraño, pues los paraísos de los reyes y nobles persas gozaron de enorme prestigio entre los griegos, antiguos quienes también conocieron y alabaron los jardines egipcios y babilónicos. Jenofonte, quien introdujo el término persa paradeisos para referirse a esos lugares llenos de todas las cosas bellas y buenas que ofrecía la tierra, se refirió a que en antiguo persa paridaesa significaba muro circundante de pairis alrededor y daesa arcilla de adobe. ¿Esto a qué se va a referir? Esto va a estar un poco relacionado entonces también como con la política del jardín. Él va a decir el jardín no solamente tiene un gusto estético, sino que también tiene una dimensión ética en la que aprendemos una serie de valores que finalmente termina haciéndonos parte de un todo. Es que es rarísimo porque, claro, ahorita hablábamos al principio de esa ética y acá viene un poco la relación con la introducción de que una ética solo es posible a través de los demás, ¿no? Es el cómo yo soy con el otro, pero cómo yo soy con el otro no se reduce solamente a las personas, se reduce incluso a una planta, ¿no? Se reduce a un insecto, se reduce a todo. Entonces el jardín va a tener esta dimensión ética, pero también va a tener una dimensión estética, porque la noción de lo bello participa profundamente de la construcción de un jardín. Sin embargo, también va a tener una noción política, como acabamos de ver, porque el jardín, y va a decirlo él, está impelido a una noción de límite, de frontera, de muralla, de muro de adobe, ¿sí? Desde la antigüedad clásica, incluso desde la más antigua forma de verlo, que es un poco la forma babilónica, se va a tener esta idea de que el jardín es hasta donde llega el muro, ¿no? Que es preciosa esa noción porque conecta con una canción, pues el nombre de una canción de Margarita Siempre Viva, que ellos no sé si lo supieron, pero pues la hicieron ahí como súper redonda porque todo cuadra. Y es que ellos hablan de que detrás de la fachada está el jardín, ¿no? Ellos tienen una canción que se llama así. Y es que es esto, o sea, siempre detrás de ese límite, de ese muro tan rudo, ¿sí? Que da la cara al mundo,
que se enfrenta a la calle, puede que haya un hermoso jardín. Si uno nunca lo puede saber a primera vista, uno dice, no, pues esa pared está toda fea y toda llena de grafitis. Abre uno, detrás de la puerta puede que haya un jardín hermoso. Entonces, esta dimensión política del jardín se traslada a que la demostración de poder o de belleza o de lo que sea no siempre tiene que estar expuesta al mundo, ¿sí? Por ejemplo, los señores presidentes de los actuales países potencias son todo lo contrario a un jardinero, porque claro, no toda demostración de poder tiene que darse a través de la fuerza en el mundo, no. O sea, puede que haya una política basada en que detrás de la fachada está el jardín, ¿sí? En que hay una fachada que es neutral, ¿sí? Que es la misma siempre, es gris, un muro, cualquiera, en la calle. Y que detrás de eso hay un gran contenido, ¿no? Un poco la filosofía japonesa también, lo revisamos un poco en el episodio pasado, no vamos a entrar en eso, pero entonces, claro, esta dimensión política está basada también en que yo tengo, y ahí está un poco la crítica que se le puede realizar a todo esto. Primero necesito un espacio de tierra para tener un jardín, igual que una biblioteca, igual que un museo. Son espacios que históricamente, y pues esto del museo se está revisando ahorita fuertemente, pero son espacios que históricamente han estado ligados a la burguesía, a la élite intelectual, a la posibilidad de gastar el tiempo según yo quiera, según me parezca, con el fin de cultivar, valga la redundancia hablando de jardines, el espíritu. Entonces, claro, es muy bonito el tema de cultivar en el jardín, bueno, el jardín no es lo mismo que una huerta, ¿no? La huerta es productiva, el jardín pues produce meramente ornamento, mientras que la huerta produce alimento. Ahí está la distinción. Pues el apasionado de la jardinería, ¿sí? Quien cuida su jardín, que ahí también es un verso muy, muy bello de Borges, ¿no? De uno aprende a dejar de esperar flores de los demás y a cultivar su propio jardín. Quien puede cultivar su propio jardín, como dice Borges, pues finalmente ostenta una dimensión de tiempo libre, sí, una dimensión de cierta seguridad. Depende un poco la calificación que se le quiera dar a eso. Eso es pues ser parte de cierto estrato de bienestar, lo que hoy día significa privilegio, ¿no? Por lo tanto, quien puede cultivar su jardín es privilegiado. Quien debe cultivar su huerta. Hoy día la huerta está asociada como un poco a este movimiento hippie, hipster también, como mi huerta en Nueva York, donde cultivo tomates y cosas de esas. Pero sí, va a estar un poco esa noción de que el jardín está pues ligado a este tipo de concepciones, ¿no? Entonces miren que también tiene una dimensión económica. Y eso es algo que se ha tratado de romper en los últimos años, el autor lo menciona en la introducción, con movimientos de una u otra manera subversivos de la jardinería. Es que este libro es increíble, o sea, tiene tantas cosas, porque él habla de un movimiento estadounidense que se empezó a orquestar en los 70s de personas que se pillaron esto. Finalmente, pues había cierto privilegio, pero estas personas, si no estoy mal, en Manhattan, empezaron a agruparse y a hacerse llamar Green Guerrillas. Las Green Guerrillas eran un grupo de personas que hacían armas para jardinería. Eran maravillosos porque hacían granadas de semillas. Entonces uno, en vez de ponerse a hacer las líneas y todo, araba uno a lo maldita sea un pedacito de potrero cerca a un parque y botaba una granada de semillas. Esta pepa estallaba pues y regaba un poco de semillas y ya no tocaba ponerse a hacer el trabajo, sino que era más orgánico, si se quiere, en el sentido estético de la palabra, ¿sí? No tocaba ponerse ahí una por una y cuidarla, no, o sea, eran plantas pues, de aguante, ¿sí? Urbanas, que ese es otro tema, ¿no? Ustedes no se han puesto a pensar, por ejemplo, las matas que están en los separadores del Transmilenio, ¿cómo hacen para no estar muertas? Ustedes han visto la cantidad de smog que hay en la ciudad de Bogotá, no se han imaginado cuánto aguante a nivel biológico tienen estas cosas. O sea, es como si un ser humano se parara todo el día en un separador. Todo el día. Estar quieto ahí y respirar todo el smog que se le prenda. ¡Qué locura! El punto es que pues ahí también está un poco la cuestión de la jardinería, ¿no? Y de la botánica y de estos estudios más especializados. ¿Cómo entender esto? Porque yo la verdad no lo entiendo. Me parece una locura. El punto es que entramos entonces en este mundo de la jardinería, que el señor Byung-Chul Han también va a tener un libro, Loa a la Tierra, creo que se llama. Ese no lo revisé, porque pues en el episodio pasado se habló de Byung-Chul Han y creo que se revisará en el momento adecuado.
y ahorita no lo es. Ahorita es momento de loar al señor Santiago Beruete con esta increíble obra. Lo que les conté son como que 15 páginas de la obra, a lo mucho, muy por encima. Esto es un libro inagotable, creo yo, tiene desde jardines europeos, hispano-musulmanes, también está la noción del jardín hispano-musulmán, que es hermosa. Él desmonta una cantidad de mitos, por ejemplo, está el mito muy extendido de que los musulmanes en estos jardines interiores, en este estilo de arquitectura mozárabe que se llama, que acá en Bogotá tenemos un gran ejemplo, el Museo Botero tiene un estilo arquitectónico mozárabe, de ahí sus balcones internos y su patio con ese jardín y la fuente. Se dice un poco que se quiere emular el paraíso coránico, cosa que es mentira, según Beruete. Entonces él desmonta una cantidad de mitos basados en esto. Habla también de los jardines orientales, va a hablar también de los jardines ilustrados, de estos jardines franceses cortados a milímetro. Va a decir un poco que la jardinería tiene que dar cuenta de su tiempo, que uno hubiera podido no saber nada uno de la época imperial francesa prerevolucionaria, pero uno solo con la foto de los jardines de Versalles, va a comentar él, puede entender por qué los revolucionarios hicieron lo que hicieron. Es que es maravilloso. Entonces, acá está la invitación, gente, para que se sienten ustedes a leer, a charlar con el señor Beruete. Tiene un montón de videos en YouTube entrevistando, da tallercitos, da cositas un poco basadas en esta idea. Su obra, el resto de la obra, me imagino que debe ser maravillosa, igual que este libro. Entonces, desde acá no me queda más que invitarlos a que pues revisen la colección de Turner Noema. ¿Sí? Este episodio ojalá en algún momento de la vida Turner patrocinara esto. Pero ahí está, Turner Noema tiene unos libros bellísimos, brutales, entre ellos Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines del señor Santiago Beruete. Búsquenlo, revísenlo, léanlo, escudriñenlo, como dicen los que saben. Y nada, no me queda más que recomendarles ese gran libro, esa gran obra que yo la estoy estudiando, la voy a seguir estudiando hasta que me dé la gasolina porque es maravillosa. Y nada, voy a empezar a soñar con tener un jardín. Yo ya soñaba con tener otras cosas, nunca he soñado con tener un jardín. Entonces ahora quiero también soñar con eso. He soñado con tener, por ejemplo, un Volkswagen, así como eso, bien de segunda, casi de cuarta, que ya había sido bien usado y que suene harto, como el que tenía Pepe Mojica. Entonces, este tipo de cosas nos mueven el espíritu, son chéveres, bonitas y pues ayudan a soñar, ¿no? En este mundo tan descabellado. Yo creo que ya hace falta soñar. Por mi parte, tal vez sea la actitud más cobarde, pero no, yo pienso esconderme en este tipo de cosas, la verdad. Ojalá tener un jardín para esconderse y perderse, porque el mundo está frito, muchachos, está roto y esto cada vez está más grave. Entonces, volvamos al jardín, volvamos a soñar con la Arcadia, con el Edén, con el paraíso perdido miltoniano. Y nada, no queda más que agradecerles por escuchar esto, por seguir ahí. A las personas que se estén enterando hasta ahorita que en Remiendos existe, bienvenidos. Ha habido nuevos oyentes contra todo pronóstico de frecuencia, que se han perdido una cantidad de semanas sin subir episodio. Pues no han sido perdidas, han sido de preparación para este tipo de contenidos. Entonces no me queda nada más que agradecerles a los que han llegado, a los que van a llegar también, bienvenidos. Si no ha escuchado esto y lo quiere compartir sin haberlo escuchado, compártalo. Seguro le gusta a la persona, a usted también. Y nada, muchachos, eso es todo por mi parte. Escuchen más episodios de Remiendos, ya hay varios. Vayan a contemplar la vida, vayan a leer sobre jardines, salgan en bicicleta mientras se pueda porque la cosa no pinta bien. Y nada, que termines de tener un excelente resto de semana. No sé si esto se suba esta semana o la otra. Pues tengan una buena semana, un buen mes, un resto de fin de año, el segundo semestre bien chévere. Y aprovechen que estamos en vacaciones, vayan a acampar, hagan jardinería, salgan en bicicleta, tomen agüita, mucha agua y cuídense, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.